Buenas tardes. Como ha dicho Juan Antonio Trigueros, estoy en esta guerra hace mucho tiempo. Me gusta y cada vez que tengo oportunidad y me invitan, pues estoy para ello. En este momento lo que vamos a presentar es unos criterios de derivación en asma, derivación entre medicina de atención primaria y definido como medicina especializada, un poco por inercia también, porque hay a veces que discutíamos que como nosotros también somos especialistas, sería medicina de atención primaria, medicina de atención hospitalaria. Incluso hay quien define ese concepto, pero bueno, en principio vamos a manejarnos como especializada. Esto surge de una idea de aglutinar las sociedades científicas que somos responsables del tratamiento y el seguimiento, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente asmático. Y así, bajo la coordinación de Mercedes Otero, nuestra gerente de la SEN, y con el soporte logístico del laboratorio GSK, pues pudimos reunirnos hemos estado trabajando durante un año, año y pico, pues para ponernos de acuerdo. Por fin nos hemos puesto de acuerdo. Y de eso ha salido este consenso que os voy a presentar en líneas generales y se repartirá una monografía en su momento correspondiente a todo esto, donde está todo el contenido. ¿De acuerdo? Estas somos las sociedades participantes y los autores de las mismas. Y en principio decíamos, bueno, criterios de derivación de asma, ¿y por qué? Pues es una cuestión que se responde muy sencillo. Es porque es una enfermedad de alta prevalencia y que tiene una cierta complejidad tanto asistencial para su seguimiento, para el abordaje, tanto desde el punto de vista diagnóstico como de tratamiento, seguimiento e incluso en el control, y fundamentalmente en el control. Si alguno ha estado en las charlas anteriores que ha dado nuestros compañeros de respiratorio, habréis visto que hacen hincapié en lo mal controlada que está esta enfermedad, en las discrepancias que hay entre paciente y profesional del control, y la falta de adhesión terapéutica como base fundamental de eso. Entonces, por estas razones, pues se hace necesario la colaboración y la coordinación entre los distintos niveles. Objetivos fundamentales de este documento, los veis reflejados ahí, es establecer unos criterios claros y concretos consensuados de derivación. Estas derivaciones, tened siempre en cuenta y en mente, y esta es la base de este consenso, son bidireccionales. Queremos que se colabore en las dos direcciones, evidentemente, para mejor calidad de atención al paciente, que al fin y al cabo es lo que es nuestro interés último. Mejora el rendimiento de los niveles asistenciales, mejora la atención a los pacientes, evidentemente, y ahorramos en recursos, que es fundamental. El documento tiene distintos apartados, pero fundamentalmente hemos tocado aspectos diagnósticos, aspectos de control, en cuanto a tratamiento y control, aspectos de seguimiento y, al final, unas derivaciones, unos criterios de derivación claros para que sepamos qué hacer con nuestros pacientes. El documento hace especial énfasis en el diagnóstico que sea adecuado, correcto, seguro y objetivo. Y para eso tenemos que aplicar los medios diagnósticos al alcance cada uno del que tengamos y, si no, en colaboración con el otro nivel correspondiente. Fundamentalmente, las pruebas de función pulmonar y las medidas de inflamación y atopia, en este caso, o alergia. Tiene que ser un control temprano. Sabéis que la base del tratamiento del asma son los glucocorticoides, tanto inhalados como orales, tanto solos como asociados a beta-2, ¿de acuerdo? Prevenir exacerbaciones y la obstrucción y no llegar a que nuestro flujo aéreo se obstruya de forma fija y deje de ser ese asma para convertirse probablemente en otro tipo de enfermedad. Comprobar la técnica de inhalación, esto es fundamental. Hemos hablado de inhaladores también a lo largo de esta mañana y tenemos ahí, bueno, nuestro compañero doctor Valero hablaba de sombras, hay sombras. Trigueros nos ha intentado dar un poco de luz, pero hemos concluido que llevamos 50 años y la cosa está como está. Por eso hay que intentar unificar criterios.
Mejorar la adhesión terapéutica. Esto es fundamental, porque la falta de adhesión es el mayor problema para el control del asma. ¿De acuerdo? Y minimizar la mortalidad, que no es despreciable, porque siempre se decía, bueno, el asma, parece que la gente no se muere de asma, pero sí se mueren. Y en alguna ocasión, cuando hemos dado algún taller o alguna charla sobre asma, en alguna ocasión había algunos compañeros que empezaban diciendo, el asma es una enfermedad crónica inflamatoria potencialmente mortal, y así es. ¿Por qué es necesario incidir en el diagnóstico? Pues es muy sencillo, porque es una enfermedad crónica que todavía no está conceptuada como crónica ni a nivel poblacional de nuestros pacientes, porque no sé si habréis tenido eso, pero yo he tenido algunos que cuando le preguntabas decían, no, yo soy solo asmático en primavera, como el que te decía, soy un poquito diabético, pues algo así, ¿no? El concepto de cronicidad no lo tienen, por eso la adhesión en este tipo de pacientes falla mucho más, por eso y por otras razones. Hay un infradiagnóstico, hay trabajos que hablan de un 50% de nuestros asmáticos sin diagnosticar, pero es que también de los que están diagnosticados hay entre un 25 y un 35 de errores diagnósticos. A veces nos hemos encontrado con pacientes conceptualmente como asmáticos que al enviarlos a confirmar el diagnóstico nos los devolvían diciendo, este señor no es asma, no tiene asma. Por tanto, el diagnóstico nosotros decimos que debe ser compartido con los otros niveles asistenciales en función de las posibilidades diagnósticas que nosotros tengamos, porque no siempre tenemos al alcance. Hoy en día ya disponemos de espirometría, pero ya sabéis lo que ocurre con la espirometría, pues que la calidad es dudosa, que no está implementada igual en todos los sitios y que parece que somos resistentes al respiratorio, al diagnóstico de respiratorio. Bueno, pues en el centro de salud, si tenemos resultados que no son diagnósticos o la calidad es insuficiente para poder diagnosticar o no hay disponibilidad, pues tenemos que contar con la atención hospitalaria para confirmar ese diagnóstico, fundamentalmente con pruebas de función o pruebas atópicas o de demostrar inflamación. Si nosotros tenemos un paciente que sospechamos asma, lo primero que tenemos que hacer, anamnesis y exploración, es fundamental, es nuestra base y nuestra razón de ser en atención primaria. Decíamos que estas son nuestras armas, a pesar de lo que progrese la técnica, nosotros tenemos que partir de ahí. ¿Qué ocurre? Pues nos podemos encontrar que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Nos podemos encontrar con que no tengamos disponibilidad ni de espirometría, ni de las pruebas de broncodilatación, evidentemente, que hay que hacer también, o la medición del pico flujo o el flujo expiratorio máximo, el FEM. Si no lo tenemos, pues hay que valorar clínicamente a ese paciente. Nosotros, echando mano de las guías, podemos saber en qué situación de clínica del asma está ese paciente. Si los síntomas son graves, no debemos dudarlo, hay que derivar al paciente, pero como lo vamos a derivar al paciente a otro nivel, le tenemos que poner tratamiento en función de esa gravedad. No le vamos a decir, mire, le vamos a mandar a usted y ya se apañará. Hay que ponerle tratamiento en función de síntomas y derivarlo. Si por el contrario los síntomas son leves o moderados, nosotros vamos a iniciar el tratamiento y buscar la posibilidad de conseguir el diagnóstico de certeza, con las pruebas funcionales que hemos dicho o la medición del FEM. Si hay una mala respuesta, evidentemente ese paciente tiene que ser derivado. Si la respuesta es buena, vamos. Si se confirma el diagnóstico, si no se confirma, derivamos. Si se confirma el diagnóstico, pues habrá que esperar, ponerle tratamiento, ver la evolución de ese tratamiento y entonces diremos que ese paciente es asmático, ha respondido a nuestro tratamiento y a partir de ahí hay que hacer un seguimiento de ese paciente. En la situación en que tengamos posibilidades de realizar espirometría con prueba broncodilatadora o medición del FEM, vamos a confirmar el diagnóstico. Si se confirma, evidentemente, le ponemos tratamiento y haremos el seguimiento posterior. Si no se confirma, se le pone tratamiento empírico como si así fuera. ¿Hay mejoría clínica? Estupendo. Intentamos otra vez para poder hacer el diagnóstico de este paciente. Y, una vez diagnóstico confirmado, seguimiento.
Si hay una falta de respuesta, tendremos que derivar a ese paciente y seguiremos estos pasos. Este es el primer algoritmo que nos parece totalmente lógico, sencillo y que va a ahorrarnos muchos problemas. El control. Nosotros tratamos y hay que controlar esa respuesta. ¿Por qué iniciar en el control? ¿Por qué incidir en él? Evidentemente hay un alto porcentaje de pacientes que no están controlados. Eso estamos hartos de oírlo, pero resulta que nos movemos poco. En el asma no controlada repercute, como bien sabéis, en una disminución, un deterioro de la calidad de vida, aumenta el absentismo laboral y escolar. Hay niños que no van al colegio con sus crisis, incluso hay algunos que dicen yo no voy porque como tengo asma tampoco puedo salir al recreo, y ahí hay otra labor por nuestra parte de incidir en que eso no es así, y evidentemente los altos costes del sistema sanitario. Tenemos tratamientos eficaces, muy eficaces, para tratar esta enfermedad y podrían ser controlados, pero hay que hacer las cosas para que puedan hacer una vida normal. Los objetivos del tratamiento, evidentemente, es el control, fundamentalmente. ¿Y con qué tenemos que tratarlo? Pues debe utilizarse las medidas terapéuticas más eficaces, más efectivas que tengamos. Tener en mente, pues esto, recalcar inflamación crónica bronquial y que los antiinflamatorios, los glucocorticoides, asociados o no a broncodilatadores de larga, constituyen el tratamiento de base de esta enfermedad. Y un concepto que hay que tener en cuenta, que las pautas de tratamiento las deben hacer todos los días. Yo tengo pacientes que he dicho, esto que te digo, yo solo soy en primavera, o me da más en primavera, y cuando yo me doy con los fufú que denominan en mi zona, me doy con el fufú, pues como me va muy bien y ya no tengo síntomas, no me trato. Evidentemente eso no se puede hacer porque así hay más descontrol de la enfermedad. Hay que hacer ajustes de los tratamientos. Se hablan de los tiempos. Hay en los tiempos, la pauta de los 3 meses también es de consenso, porque no hay una evidencia clara que diga tienen que ser a tantos meses. Las guías recomiendan 3 meses. ¿Por qué? Porque evidentemente en 3 meses podemos observar la efectividad de ese tratamiento que nosotros hemos impuesto. Entonces se fija como 3 meses la cifra para hacer el seguimiento con la dosis mínima recomendada dependiendo del escalón terapéutico de los glucocorticoides. Y las visitas de seguimiento, hay que evaluar el control. Tenemos herramientas de control. Esta mañana se ha hecho referencia a este test, que es importantísimo, lo podemos encontrar en esta página, que cuesta muy poquito pasar el test y nos da idea de cómo ha ido ese paciente. El test valora en las últimas 4 semanas, pero nos da idea de cómo ha ido el tratamiento de este paciente. Las claves para poder derivar o no va a depender un poco en función de la terapéutica del paciente, con el mal control sintomático o las exacerbaciones. Hay que hacer una valoración de la adhesión y la técnica, confirmar el diagnóstico, valorar factores desencadenantes, identificar y tratar la comorbilidad. La comorbilidad es importantísima en la evolución de todas las enfermedades crónicas y en esta también, y hay que tenerlo en cuenta. Y aumentar el tratamiento según las recomendaciones de las guías, subir de escalón en función de cómo se encuentre el paciente. Si no logramos el control, evidentemente tenemos que derivar. Esta es una plantilla que se determinó pues para hacer una derivación especializada porque, corríamos el riesgo de esas cosas que se estaban haciendo hasta ahora. El típico parte de interconsulta, paciente asmático a valoración. Claro, eso cuando lo reciben dicen, bueno, bien, pero no me das idea de lo que hay. Entonces, para que fuera más o menos completo, se determinó echar mano de esta plantilla, que es sencillita y da muchos datos. En el seguimiento debemos insistir en control de síntomas y medida de la función pulmonar. 3 meses para alcanzar el control. Pero a partir de ahí, nosotros tendremos que reevaluar
tras al menos 3 meses si está bien controlada. Una vez que nosotros fijamos la dosis de control y está bien controlada, podemos hacer revisiones. En el consenso se decidió, para que no fuera ni un año, que nos parecía mucho tiempo, ni otros 3 meses, que nos parecía poco, bueno, se consensuó que se podía hacer una revisión a los 6 meses o al año en función de nuestra cartera de servicios o disponibilidades. Y, por supuesto, tener en cuenta que, aunque el asma grave se maneja a nivel hospitalario, realmente las revisiones las tenemos que hacer nosotros. Este sería el algoritmo de seguimiento, es decir, un asma diagnosticada y clasificada como grave con una sospecha de asma ocupacional, con una sospecha de EREA o una sospecha de asma alérgico, debemos derivarlo. ¿Derivarlo para qué? Pues para llegar al diagnóstico etiológico y el tratamiento específico. Hoy en día, como bien sabéis, tenemos tratamientos muy específicos, sobre todo para tratar el asma grave, y que realmente funciona muy bien. Si no, pues nosotros vamos a hacer el control siguiendo las recomendaciones de la guía GEMA y vamos a tener bien controlado a nuestro paciente. Medimos a los 3 meses o 6. Después, definiendo el escalón terapéutico y haciendo el control. Volvemos a revisar, como decíamos, 6 o 1 año. ¿El paciente está parcialmente controlado? Pues nosotros tenemos que revisar todo eso que os he dicho. Técnica de inhalación, adhesión terapéutica, evitación de agravantes, tratamiento de comorbilidades hasta donde podamos tratarlas, evidentemente, y aumento de escalón terapéutico para valoración. Igual si está mal controlada. Hacemos unas medidas de seguimiento a 3-6 meses, si está bien controlada, es decir, tenemos un paciente situado en el escalón del 1 al 4 de GEMA, es un paciente que nosotros podemos perfectamente tratar en función de las recomendaciones de la guía, haciendo nuestras revisiones y subiendo o bajando de escalón en función de la respuesta terapéutica. Pero si es un paciente que está, aunque esté bien controlado, está en el escalón 5-6, el escalón 5-6 de GEMA ya entra dentro de lo que se denomina asma grave, y hemos dicho que el asma grave se debe valorar en especializada y poner tratamiento específico. El no controlado, evidentemente, sería un asma grave y se deriva a especializada para que procedan al diagnóstico concreto y el tratamiento específico en el caso de que pueda existir. En la derivación, los criterios de derivación, por resumir un poco más, sería confirmación diagnóstica del asma, investigar las comorbilidades, asma grave y asma no controlada, situaciones especiales, como podía ser el asma y el embarazo, como podía ser el EREA, como podía ser el asma inducido por ejercicio en algunos casos, y estudio de otras enfermedades para hacer diagnóstico diferencial, porque a veces no somos capaces de diagnosticamos incluso de asma algo que no es, como decíamos antes. En cualquier caso, una vez que está diagnosticado, visto en especializada y adecuadamente tratado, diagnosticado y tratado, nos lo van a remitir al ámbito de atención primaria para que nosotros hagamos el seguimiento, obviamente. Esta sería una hoja de derivación del paciente asmático de atención primaria a atención especializada por primera vez, para dar los datos correspondientes. Consensuamos que esta hoja sería muy completa. Y tenemos otra que nos informa de la vía contraria, de especializada a atención primaria, con los resultados y fenotipar al paciente si es que lo necesita y nosotros hacer el seguimiento. Y este sería un informe de seguimiento con los datos mínimos que debe llevar, que este es de uso de los dos niveles, es decir, el de seguimiento lo tenemos que hacer nosotros y ellos también. ¿De acuerdo? Concluyendo, tenemos en el diagnóstico que derivar por confirmación o por situaciones especiales, en el tratamiento por tratamientos específicos o el asma mal controlada o asma grave de difícil control, en el seguimiento, como os decía, esas fechas, cada 3 meses, una vez controlado, cada 6 o cada año, y en la derivación, tened en cuenta que sea bidireccional. Esto es importante, no solamente que lo aprendamos nosotros, sino que lo aprendan nuestros compañeros hospitalarios. Creo que este consenso
va a ser una buena herramienta para poder entendernos mejor. Y evidentemente, si nosotros tenemos un mecanismo de feedback más fluido, más sensato y en las mismas líneas de actuación, va a mejorar la calidad de vida del paciente, que es al fin y al cabo lo que nosotros necesitamos. Al final, en este consenso, se definió un decálogo para pacientes asmáticos, pero es un decálogo que los pacientes asmáticos deberían saber, pero que tenemos que recalcar nosotros. Es decir, hacerles ver que es una enfermedad inflamatoria bronquial, que el diagnóstico del asma no se realiza solamente por los síntomas, sino que hay que hacer unas pruebas que lo confirmen, que el asma es una enfermedad crónica variable, que tiene un tratamiento básico, que es los corticoides inhalados, que la mayoría de los medicamentos se administran por vía inhalatoria. En el paciente alérgico hay que tener en cuenta la importancia que tiene conocer, evitar el alergeno correspondiente y valorar la posibilidad de inmunoterapia en su caso, la buena adhesión, de ahí el control que debemos hacer, y que el tratamiento puede ser escalonado, que se puede subir o bajar en función de la situación. Incidir en el tabaquismo, que el tabaquismo es una enfermedad por sí misma, pero en el asma es especialmente dañina, y todavía hay asmáticos que se echan su cigarrito para celebrar cuando la espirometría está bien. Y evitar los tóxicos, la dieta adecuada y el ejercicio físico que influyen positivamente sobre el asma. De hecho, hay trabajos que el ejercicio físico favorece la buena evolución del asma. Este consenso lo tenéis publicado, nos lo publicó en principio el GIACI, que es la revista de alergología, y en nuestra revista de medicina general. Intentamos conseguir que se publicara en otras revistas correspondientes de las otras sociedades científicas, pero por unas razones editoriales u otras, unas editoriales y otras de otro motivo, de otra razón, pues no se han publicado, no sé si se publicarán todavía. Ha habido alguno que ha respondido diciendo: nosotros ya no la publicamos, y ya la habéis publicado en una revista, ya no es original. Decíamos, si es un consenso, cuanta más difusión, mejor, más utilidad tendrá. Pero bueno, ahí estamos. Y eso es lo que quería contaros. Muchas gracias.